bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y estamos transmitiendo desde Cunduacán, Tabasco. Esta ocasión, gracias a Dios, ya se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayán Yamilet Suárez Ara. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar, hermanos. Hoy vamos a hablar la segunda parte del tema que hablamos el sábado. Y es un tema interesante, un tema necesario, que nosotros tengamos un concepto bíblico acerca de lo que es la sodomía. La sodomía, hablábamos el sábado, que no se refiere solamente a la homosexualidad, sino que tiene otras connotaciones debido a las características de Sodoma. Entonces vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú la mereces, tú eres digno. Háblanos, Señor, ministranos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu Espíritu Santo, de acuerdo a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, reprende las obras del maligno, salva, sana, liberta, obra milagros, prodigios, maravillas, restaura, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a ver, hermanos, hablamos pues hace unos días, 2 días para ser exactos. El sábado hablábamos que la sodomía, hermanos, no es necesariamente, ¿verdad? Como muchos hemos desarrollado un concepto, quizá por la situación que solo hemos enfocado la desviación sexual de Sodoma. Y ciertamente sodomía tiene que ver, hermanos, con homosexualidad, tiene que ver con ese tipo de aberraciones sexuales. Pero, hermanos, vamos a ver en esta noche, directamente ya entramos a Ezequiel capítulo 16, verso 49. Dice la Biblia: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Fíjese que aquí la relacionan a Jerusalén o relacionan a Israel con Sodoma. Y de alguna manera, hermanos, nos está arrojando luz de cuáles eran los pecados de Sodoma. Si usted lee, y hablando ya semánticamente u ortográficamente, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. 2 puntos. Eso indica, hermano, esos 2 puntos indican que va a empezar a dar una lista de cuál fue la maldad de Sodoma, ¿sí? Y eso nos da, pues, las características de Sodoma. Primero, dice soberbia. Y la soberbia, hermanos, es altivez, arrogancia. Es darse la gloria uno mismo, tomarse la gloria para uno mismo, sentirse grande, ¿verdad? Tener como que si fuéramos nosotros una majestad, pues hay enaltecimiento. Y también dice que el diccionario, creo que es el Swanson, que dice que se hace referencia esa palabra soberbia a un hombre de grandes conocimientos, y que por ese conocimiento cree que él tiene la gloria tomada en su vida, y por esa causa vive en una arrogancia sobremanera, una arrogancia excesiva. La Biblia Castilian, hermanos, traduce esta parte como, dice: tenían magnificencia. En Sodoma, hermanos, la gente se había vuelto arrogante, se había vuelto soberbia. Tenían mucho conocimiento, sí, pero no tenían relación con Dios. Tenían magnificencia. Esa palabra magnificencia, hermanos,
tiene que ver con lujos. Ellos vivían, hermanos, en lujos. Por eso es que Lot, cuando vio el valle, hermanos, que llegaba hasta Sodoma, a él le pareció que eran tierras fértiles, que había riego, que tenían también, hermanos, pues todo lo necesario, ¿verdad? Incluso la Biblia dice que parecía como si fuera el huerto del Edén y se parecía a las tierras de Egipto. Entonces todo eso habla, hermanos, de la fertilidad, de la producción, de la riqueza que había en Sodoma, y eso hacía que la gente viviera en lujos. No hay ningún problema en tener lujos, no hay ningún problema en ello. El problema estaba en que Sodoma no estaba buscando de Dios, y su arrogancia, su altivez, su excesivo orgullo, habían crecido en la cabeza, digamos, tenían digamos, ¿cómo decir? Tenían sofiacefalia, eran sabios en su cabeza, pues, de manera que habían desarrollado una gran cabeza, pero no un gran corazón delante de Dios. Entonces, mucha gente vive de esa forma, hermanos. Mucha gente vive creyendo que por lo que sabe, por lo que estudia, por lo que conoce, tiene el futuro asegurado. Sin embargo, Sodoma, hermanos, su soberbia lo llevó a la caída. Recuerde que dice la Biblia que antes de la caída es la soberbia, la altivez de espíritu. Entonces la Biblia, en lenguaje sencillo, lo traduce de esta forma: creían que tenían demasiado. Ellos estaban, hermanos, su soberbia les hacía creer que eran lo máximo, que tocaban el cielo con el dedo. Entonces Sodoma, hermanos, no solamente es homosexualidad, Sodoma es soberbia, Sodoma es altivez, es arrogancia, es un lujo, vivir vivir, hermanos, rodeado de lujos, pero sin Dios. Eso es Sodoma. Vivir con un buen salario, pero lejos de Dios. Tener demasiadas cosas, pero, hermanos, y demasiado conocimiento, pero no tener una relación con Dios. Entonces pasamos a lo siguiente. La otra característica que nos dice aquí, hermanos, Ezequiel capítulo 16, verso 49, dice que tenían soberbia, pero también saciedad de pan. Hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Si tenemos saciedad de pan. Nosotros tenemos un texto en la Biblia que lo ocupamos no solo para lo físico, sino también para lo espiritual. Y decimos: danos el pan nuestro de cada día. Y el pan nuestro es, hermanos, no solamente el pan que comemos en la mesa, ¿verdad?, donde alimentamos nuestro cuerpo, sino que también nos dé el alimento espiritual. Pero el pueblo de Sodoma tenía saciedad de pan, tenía abundancia de alimento, tenía grano, tenía fruto, tenía provisiones. Eso es lo que tenía Sodoma. Y en ello no hay ningún problema. No hay ninguna situación que sea negativa, que sea pecaminosa. Sin embargo, esa abundancia de pan, esa abundancia de grano, de fruto, de provisión, de producción, dice la Biblia al día, lo traduce como gula. Y la gula, si nos ayudan, no tienen por ahí, la gula, hermanos, tiene que ver pues con el exceso de alimentación, el exceso de comida, el comer, hermanos, hasta tirarlo por la nariz. El exceso de comida, hermanos, nos daña no solamente física, emocional, sino también, hermanos, muchas veces apetito desmedido de comer y beber. Entonces la gula es un apetito
desmedido de comer y beber, dice el diccionario. Pero si eso lo llevamos a lo espiritual, hermanos, es el apetito excesivo de querer tener. Y eso a mucha gente, hermanos, lo lleva a robar, lo lleva a hacer cosas indebidas, a corromperse, como en la política. ¿Cuántos políticos tienen dinero, hermanos? Tienen sus propios negocios. Con todo respeto para los políticos que son decentes. Pero hay muchos políticos, hermanos, que es corrupto. Que se han corrompido por ir detrás del dinero. Porque hay un apetito voraz. Hay una gula. Hay una voracidad por tener más y más y más. Y entonces, hermanos, caen en el abuso y en el exceso. El abuso no solamente de alimentos, el abuso de provisiones, el abuso de tener incluso graneros muy grandes, tener, hermanos, dinero de sobra. Y eso no creo yo que sea pecado, pero el asunto es que cómo se consigue ese dinero, cómo se logran esas riquezas. Entonces, mis amados hermanos, la CJ, la Biblia CJ, traduce como voracidad, avidez, avaricia, codicia. Entonces, hermanos, la saciedad de pan a la que se refiere la Biblia que tenía Sodoma era la avaricia, el amor al dinero. El amor al dinero, entonces, hermanos, es sodomía. Estamos tratando de reconceptualizar o redefinir la palabra sodomita o sodomía. No es solamente, hermanos, homosexualidad o tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, sino que también tiene que ver con soberbia, con exceso de soberbia, con avaricia, con codicia, con ese apetito voraz, que no importa a quién vaya a dañar, a quién vaya a despellejar, a quién vaya a quitarle sus pertenencias, su casa, su dinero, su tiempo, su vida. Lo importante es el dinero para ellos. Y eso, hermanos, nos habla de avaricia, de codicia. Eso es lo que tenía Sodoma. Y eso es sodomía en la Biblia. Entonces, hermanos, también dice la Biblia, y abundancia de ociosidad. Entonces, soberbia, avaricia, pero también abundancia de ociosidad. Tuvieron ella, o sea, Sodoma, y sus hijas. Fíjense que entre las hijas de Sodoma estaba Gomorra y otras ciudades que estaban a su alrededor, hermano. Eran 5 ciudades que Dios iba a destruir, solamente que dejó a Zoar con vida por causa de Lot. Ahora, ¿qué significa ociosidad? Pero recuerde que no es solamente ociosidad, sino es abundancia. Me gustaría que la hermana nos ayudara ahí a definir la palabra ocio, ¿verdad? La palabra aquí, hermanos, en el diccionario dice que habla de descanso, de paz, de prosperidad. Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. Tiempo libre o descanso de las ocupaciones habituales. No hay ningún problema en eso. No hay ningún problema que nosotros tengamos un descanso, un relax. Incluso el Señor nos enseña, ¿verdad?, que 6 días debemos trabajar y el último día, el 7º día, tomarlo para el Señor. Ese es un principio. Y también apunta hacia Jesucristo. Eso no es de trabajar de domingo a viernes y el sábado guardarlo para el Señor. No, está hablando de un principio.
y que apunta hacia Jesucristo, el cual es nuestro reposo. Pero el descanso no es problema. Tener paz, prosperidad, ¿verdad? Alguien decía cuando vio pasar, cuando pasó por la casa de alguien que estaba acostado en su hamaca a pleno día, y le dice: oye, hermano, la ociosidad es pecado, le dice. Y el otro le dice: sí, dice, y la envidia también. Porque él estaba, ¿verdad? Estaba descansando. Ahora, hermanos, el asunto es que la ociosidad de la cual habla aquí la Biblia, la abundancia de ociosidad es la dejadez. Cuando hablamos de dejadez, hermanos, estamos diciendo que, hermanos, hay gente dejada. Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser dejado. ¿Entienden? Una cosa es ser pobre y otra cosa es ser sucio. Una cosa es ser pobre, hermanos, y otra cosa es ser desordenado. ¿Me entienden? Entonces, la ociosidad, hermanos, que habla aquí es que Sodoma se había vuelto una ciudad dejada. Vivía a la y se va, a como salieran las cosas. Al fin de cuentas que tenían todo a su favor. Vivían negligentemente, con negligencia, es lo que dice el diccionario, con una despreocupada tranquilidad. Es decir, vivían en un Hakuna Matata. Así dice el Rey León, ¿verdad? Hakuna Matata. No te preocupes. No te preocupes. Por nada te preocupes. Y está bien que en el sentido correcto de esa palabra está bien. Pero hay gente que se despreocupa en exceso y que dice: ay, vamos a ver qué comemos después, yo no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Entonces no trabaja. No hace nada. Vive en una despreocupada tranquilidad. Entonces, hermanos, la abundancia de ocio de que habla la Biblia acerca de Sodoma es apatía, es descuido, es abandono. Y esto, hermanos, tiene mucho que ver tanto con lo laboral, con la familia, con el matrimonio, hermanos. Sodomía es también apatía. Los sodomitas eran apáticos, eran descuidados, hacían las cosas a como les saliera. Lo hacían al machetazo. Mire, hermano, si alguien quiere salir adelante en su trabajo, tiene que hacer las cosas bien. A lo mejor ya nadie quiere que le hagas un trabajo porque no lo has hecho bien. ¿Quién va a confiarle a una persona un trabajo si no lo hace de la manera como se le pide? Y alguien, por ejemplo, lo que hacen las carreteras, hermano, las calles se tienen que volver a construir o a reconstruir años después, porque los gobiernos, no los gobiernos tal vez, sino que a los gobiernos, las empresas le entregan un presupuesto. Pongamos que le dijeron: vamos a hacer esta calle por 10 millones de pesos. Y de esos 10 millones de pesos, el jefe constructor se echa en el bolsillo 3 millones y dice: voy a ocupar nada más 4 millones y con los otros 3 le voy a pagar a los trabajadores y voy a usar material de mala calidad. Hermano, ¿quién va a volver a contratar a alguien que hace trabajos de mala calidad? Nadie. Entonces a veces nos preocupamos porque no hay trabajo, porque ya los clientes no quieren. No será la sodomía, hermanos. No estoy hablando de homosexualidad, estoy hablando de apatía, del descuido, del abandono que tenía Sodoma.
abundancia de ociosidad. La pereza muchas veces nos hace hacer un trabajo mal hecho. La pereza es tremenda, ¿no? Eso hace que mucha gente, hermanos, haga las cosas de una manera, perdón, pero creo que se ha desarrollado una manera de pensar equivocada del mexicano, porque dice a la mexicana. Pero la verdad es que hay mexicanos que hacen las cosas bien, que les gusta hacer las cosas con excelencia, que les gusta hacer las cosas, hermanos, pues de manera que tenga, pues, ¿cómo decirlo?, calidad. Entonces, mis hermanos, dice la Biblia más adelante, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esto habla también de sodomía, hermano. La sodomía es que hay soberbia. ¿Cuál fue el otro? Que hay saciedad de pan, o sea, hay codicia, hay apetito voraz por tener más. Y el tercero que acabamos de mencionar, hay abundancia de ociosidad, pero también hay indiferencia a la necesidad del afligido y del menesteroso. Mire cómo dice la Biblia, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. La Biblia al día dice, e indiferencia hacia el pobre y el indigente. La Biblia Kadosh dice, así que no hicieron nada para ayudar al pobre y al menesteroso. También pecaron porque nunca ayudaron a los pobres y necesitados. Entonces aquí, hermanos, nos está hablando de la indiferencia ante las necesidades de otros. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos apartar de nuestro presupuesto algo, hermanos, para ayuda, principalmente de los que son la familia. De la familia. Tanto la familia de sangre como la familia espiritual, hermano, principalmente. Y si el Señor nos ha bendecido tanto, ayudar a los de afuera. Pero es importante que el pueblo no sea como Sodoma, que tiene abundancia de pan, pero quiere más y más y más. Y hermanos, y se le olvida o es indiferente a la falta de alimento de otros. Deberíamos, hermanos, hacer un poquito de conciencia, ¿verdad? Y ver y analizar qué hermanos dentro de la congregación tienen alguna necesidad. ¿Quién de nuestra familia tiene alguna necesidad económica, material, espiritual? Y orar por ellos. Entonces, veamos acá Ezequiel 16:50. Está hablando de Sodoma estos versos, hermano. Y se llenaron de soberbia. Primero eran soberbios. Pero una cosa, hermanos, es tener soberbia. Pero otra cosa es estar llenos de soberbia. Saturados de soberbia. Por donde quiera que lo vean es soberbia. Sentirse mejor que otros. Ser altanero. Eso muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos, y eso es sodomía. Sentir que somos mejores que otros, espiritualmente y en otra forma, en la forma de vida que llevamos, ¿verdad? Pero a veces no es que seamos mejores que otros, se nos olvida que hemos fallado también. Ese es el detalle de mucha gente. Cuando criticamos a otros y señalamos a otros sus errores, no es porque seamos mejores, es que se nos olvidó. Y nos volvemos altaneros, hermano. No santaneros, sino altaneros. La Biblia al día dice, se creían superiores a otros. Eso es sodomía. Se engrieron frente a mí. Hermano, no solamente se creían superiores a otros, sino que también se
envalentonaban delante de Dios y creían que podían retar, desafiar a Dios. La Yuneman dice, y se jactaban o jactábanse. Pero delante de Dios, hermano, eso es terrible. Porque tal vez, hermanos, nos creamos superiores a otros, pero a Dios, superiores a Dios, hermanos, eso ya es falta de inteligencia. Es una necedad absoluta. Es, no sé cómo calificar esa actitud, hermanos, pero creerse superiores a Dios, no. Dios sabe lo que hace. Aun cuando las cosas no nos salgan bien, Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué estamos así. Dios sabe por qué nos ha metido en el fuego, en el agua. Dios sabe por qué han venido tormentas. Dios nos está puliendo, está tratando con nuestras vidas. Pero Sodoma no entiende eso. La sodomía se ensoberbece. La sodomía, hermanos, se engríe delante de Dios. Se jacta delante de Dios. Y se olvida que Dios es el que da la vida. Que de Dios es que viene todo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Entonces, mis hermanos, dice la Biblia, e hicieron abominación. Retaron, desafiaron a Dios con su jactancia, hermanos, con su soberbia, porque se llenaron. Sus ojos se llenaron de soberbia, sus actitudes se llenaron de soberbia, su corazón se llenó de soberbia, y entonces desafiaron a Dios. Y comenzaron a hacer abominaciones, asquerosidades, cosas detestables. O sea que primero no tomaron en cuenta a Dios. Al no tomar en cuenta a Dios, la gente comienza a hacer cosas asquerosas, cosas detestables, hermano. Mire, yo no soy Dios. Y yo creo que Dios ama a los homosexuales. Pero da asco, hermano, ver mujeres besándose u hombres besándose. Es una aberración. Y diría alguien, pero es solamente un beso. Imagínese entonces todo lo demás. Mejor no se lo imagine. Pero es una abominación. Son asquerosidades delante de Dios. La Biblia al día dice, en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Hermanos, Dios los estaba mirando. Y es que, perdón mis hermanos, pero Dios, sus ojos están por toda la tierra. Dios tiene todo bajo control. Dios está mirándonos ahí donde estamos. Dios sabe si pensamos o actuamos, hermanos, de manera repugnante o de manera que le agrada a Él. Lo que yo le aconsejo, mi hermano, es que tratemos de agradar a Dios en nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera, hermanos, de comportarnos. Que no actuemos de manera, hermanos, asquerosa o repugnante delante de Dios. Porque eso es sodomía. La Biblia Yuneman dice, e hicieron iniquidades a faz mía. Es decir, hicieron iniquidades en mi presencia. A pesar de que yo los estaba viendo, a pesar de que ellos eran mis hijos, a pesar de que ellos sabían que yo estaba presente ahí. Hermanos, entonces, la Biblia dice, hermanos, que Dios mismo fue a Sodoma y envió ángeles para ver si era cierto. Y delante de los ángeles se comportaron, se condujeron de manera aberrante. Querían tener relaciones sexuales
con ángeles, hermano. La iniquidad, hermanos, es el nivel máximo de ofensa a Dios. Primero se comienza transgrediendo los mandamientos de Dios. Y si se continúa, entonces empezamos a pecar deliberadamente, hermanos. Y cuando ese pecado se convierte en una costumbre, se convierte, hermanos, en algo que se hace a diario, en un ejercicio, entonces se vuelve iniquidad. Y la persona ya no quiere ni puede volverse a Dios, a menos que Dios tenga misericordia de ella. Y esa persona también, hermanos, tenga un poquito de conciencia y diga: yo he pecado contra Dios he pecado y he hecho iniquidades delante de Él, como dijo el salmista David. Dice, hermanos, la Biblia Serafín Ausejo, pero primero dice esta versión: y cuando lo vi, las quité. La Serafín Ausejo dice: por eso los hice desaparecer cuando lo vi. Wow. No es que le contaron, no es que le fueron con chisme, ¿verdad? Porque a veces Satanás, que es chismoso, el Señor lo reprenda, va y acusa a los hijos de Dios. Sino que en esta ocasión el Señor lo vio. Y lo peor de todo, hermanos, es que Sodoma no se arrepentía. Y ese es uno de los detalles de la sodomía. No hay un arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, esto es lo que habla la Biblia acerca de la sodomía. La sodomía son las características de los sodomitas. Características de aquella gente que vivía en Sodoma. Que no solamente, hermanos, era la homosexualidad, la soberbia, la saciedad de pan, la ociosidad. Dice 2 de Pedro 2:6: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra como ejemplo, como diciéndole a Juan, ¿verdad? Diciéndole a Pedro para que lo escuche Juan. Lo hizo con Sodoma para que nosotros tengamos cuidado, hermanos, y no permitamos el espíritu sodomita en nosotros. No permitamos en nuestro corazón y en nuestra mente las actitudes y características que tenían los sodomitas, porque eso se llama sodomía. No vivamos impíamente, conociendo la palabra de Dios y viviendo a nuestro antojo. Sujetémonos a la palabra de Dios, obedezcamos la palabra de Dios. Digámosle: Señor, yo quiero agradarte. Segunda de Pedro 2:7 dice: y libró al justo Job, perdón, es un nuevo hermano, al justo Job. No hay Job, hermano, en la Biblia. Hay Job o Lot. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y esta palabra inicuos, hermanos, que tiene que ver con iniquidad, es alguien que está fuera de la ley, que no obedece la ley, que no obedece la palabra de Dios, que no obedece los mandamientos del Señor. Y no me refiero a los 10 mandamientos, me refiero a la ley de Dios que ha sido escrita en nuestros corazones. Y que cada día el Señor va escribiendo en nuestros corazones su palabra por medio de su Espíritu y por medio de los 5 ministerios, hermanos, que han sido instituidos para catartizarnos, para remendarnos,
Así que, hermanos, tengamos cuidado de caer en la sodomía. Dice Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Fíjense, vicios contra naturaleza. Hermanos, hay vicios, digamos así, que pues no es que no sean pecado, son vicios. Alguien que le gusta a una mujer es un vicio, es pecado, si está casado. Pero qué triste, ¿verdad? Y es un vicio contra naturaleza que le guste a alguien, los niños, las niñas, que a alguien le guste, siendo hombre le gusten los hombres, siendo mujer le gusten las mujeres. Yo entiendo que quizás podemos reconocer la estética en uno como hombre en un varón, o una mujer reconocer que otra mujer es hermosa, pero de eso a que le guste y quiera tener placer con ella, eso ya representa un vicio contra naturaleza. ¿Cómo me libro de eso, pastor?, diría alguien. Bueno, mi hermano, sujétese al Señor, busque de Dios, pida con todo su corazón ser libre. El Señor lo puede hacer, pero hay que anhelarlo, hay que quererlo. No hay que permitir que el espíritu de Sodoma se posesione de nuestra vida, hermano. Entonces, Mateo capítulo 10, verso 14. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Mire qué tremendo, hermano. Mateo 11:23 dice: y tú, Capernaum, que eras levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Hermanos, mire, el juicio que viene va a ser más tolerable que el castigo que fue hecho sobre Sodoma y Gomorra, porque mucha gente está practicando cosas totalmente aberrantes. Pero hay algo que aquí dice, que a Sodoma no se le dio la misma oportunidad que a nosotros se nos está dando. Porque en Sodoma no se hicieron los mismos milagros o se hicieron milagros que han sido hechos en nosotros. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero invitarles para que les digamos: Señor, analiza mi vida. Si hay alguna característica que coincida con alguna de estas que se mencionaron acerca de la sodomía, yo renuncio a todo tipo de pecado, a todo tipo de iniquidad, a una actitud inicua, a una actitud nefanda delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos en esta noche. Te ruego, Señor, que nos ministres de acuerdo a tu palabra y a tu espíritu. Que aquellos que oyen tu palabra, Señor, la entiendan. Espíritu de Dios, penetra hasta lo más profundo con la espada, Señor, y parte el espíritu y el alma en el nombre de Jesucristo. Que esta noche, Señor, hayan convertidos. Que aquellos que escuchan tu palabra sean transformados, sean cambiados. Señor, que aquellos que viven en una vida sucia y pecaminosa, haciendo asquerosidades, cosas repugnantes, Señor, por favor, Padre, ten misericordia de ellos. Sálvalos, tócalos,
Libértalos en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga lo que tú quieres que haga en las vidas. Amén. Bien, mis hermanos, déjenme saludarles un ratito. Quiero saludar a la hermana Laila Ochoa Márquez. Dios me la bendiga. Dios bendiga también a la hermana Aniluz hasta Puebla. Dios bendiga al hermano Alberto Torres. Dios te bendiga, amigo. Perdón. El día de mañana el hermano Alberto Torres va a estar predicando a partir de las 8, hermanos, desde mañana hasta el sábado. Así que tiene una encomienda, ¿verdad? Una comisión para esta semana. Así que, hermanos, no nos perdamos de esos servicios, esos mensajes que nuestro hermano con todo su corazón, ¿verdad?, está preparando para edificar, para enseñar, para ayudar a la iglesia. Dios les bendiga a todos. Mañana a las 8 de la noche les esperamos en esta misma página, ¿verdad? Si usted quiere ver estos videos, lo puede ver aquí, en la página del Ministerio Viva la Familia, en la cuenta José Manuel Suárez Torres. La puede ver también en YouTube y puede buscar José M. Suárez, Ministerio Sebenecer Cundoacán. Dios le bendiga a todos.